A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Vivir en este mundo supone enfrentar problemas y miedos. Cada persona se enfrenta con sus miedos en algún momento de la vida. Perder a un ser querido, un trabajo, una casa, una relación, un hijo, etc. Sin embargo, cuando pensamos lo que Dios teme, nos damos cuenta es que tú y yo perdamos la vida eterna. ¿Quieres saber más de este Dios que busca todas las maneras de tenerte a su lado por la eternidad? Entonces estudia con nosotros en la lección número 4 de Escuela Sabática, titulada Levántate y anda, fe y curación. Bienvenido una vez más a un nuevo estudio de la Escuela Sabática. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos encontrar a Jesús, porque por medio de Él nosotros vamos a poder tener ese poder restaurador y sanador que necesitamos en nuestra vida. Quizás tengamos alguna enfermedad, alguna dolencia, o quizás nos sentimos mal espiritualmente, pues Jesús tiene ese poder para restaurarnos, para liberarnos y para limpiarnos de todo mal. El día de hoy va a estar con nosotros, nos va a estar acompañando y profundizando un poco más en el estudio, Giovanna. Gracias por venir, Giovanna. Gracias. Y te voy a pedir que nos dirijas en oración para comenzar el estudio. ¿Cómo no? Oremos. Querido Señor, te damos gracias porque tuya es el poder, la honra y la gloria. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos puedas bendecir y que tú, oh Padre Celestial, nos puedas dar la sabiduría necesaria para comprender cada una de las cosas que nos traes aquí en esta lección. Gracias por bendecirnos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, como siempre le decimos, vamos a pedirle a Erika que nos comente un poco el contexto histórico de la lección de esta semana. Coméntanos, Erika. Una vez que Jesús predicó sobre el reino de Dios y cómo debían comportarse sus seguidores, descendió del monte para ver los estragos ocasionados por el pecado al mundo. La lección trata de cómo se ocupó Cristo de los menos afortunados. Notamos 3 incidentes: tocar al intocable, incluir al excluido y librar al cautivo. Primero tenemos su encuentro con un leproso, un rechazado social. A Jesús le afligía ver hasta qué punto la humanidad había caído. Sintió compasión del leproso. Nadie podía tocar a un leproso, pero Jesús lo hizo y lo sanó, indicando que su poder era superior a cualquier enfermedad. Luego se encuentra con el centurión romano, quien tiene un siervo enfermo, una demostración de fe que supera cualquier lógica humana. Confió que con solo decirlo Jesús podía sanar a su siervo. Vemos también el poder de Jesús al librar a unos endemoniados. Por otro lado, un paralítico que además de caminar necesitaba restaurar su condición de pecador. Jesús se preocupa más por tu sanidad espiritual que física. No siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios para la curación física, pero siempre conocemos su voluntad para la curación espiritual. Por último, la lección registra a 2 hombres sinceros que no podían seguir a Jesús porque algo los retenía. Jesús no desea que perdamos cosas en este mundo, desea que lo coloquemos a Él por encima de todo. Antiguamente, cuando una persona tenía la lepra, sufría de la lepra, tenía que avisarle a los demás transeúntes que él o ella era inmundo, para que estos pudieran tomar la previsión y alejarse, porque todos sabemos que la lepra es una enfermedad contagiosa, ¿no? Pero esta persona no solo debía alejarse y debía gritar que era inmundo, sino que debía mantener una distancia de más de 1,80 m de cada persona. ¿Pueden imaginar lo difícil que debía ser para una persona esto? Estar totalmente alejada de la comunidad o del lugar de las personas donde vivía. Pero vemos que un leproso se acerca a Jesús. Este leproso no solo se acerca, sino que se arrodilla a Jesús, delante de Jesús. Y entonces Jesús hace algo bien interesante. Jesús lo toca. Aún sabiendo que la ley decía que no podía tocarlo, Jesús se acerca y lo toca. Giovanna, Jesús le pudo haber dicho
queda sano de la lepra y en ese momento el leproso quedaba sano. Ahora bien, ¿por qué Jesús se acerca y lo toca? ¿Qué opinas tú? Ahí Jesús rompe paradigmas, porque el simple hecho de tocarlo podía tener como consecuencia el contaminarse él. Pero sucedió todo lo contrario, que Jesús no se contaminó y más aún lo sanó. Lo libertó de esta lepra que él tenía físicamente, su cuerpo, sus llagas, todo quedó limpio. Entonces vemos cómo Jesús transforma la vida de esta persona de una manera increíble, no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque al sanarle de la lepra es como cuando nos está sanando a nosotros el pecado que nosotros tenemos. Y él le dice, ve, eres limpio, ya, no tienes nada que temer. Sí, qué interesante, ¿no? Es ver todo lo que puede hacer Jesús, no solo limpiarnos físicamente, sino como tú comentas, el poder que tenía incluso sobre una enfermedad, que al tocarlo él no se contagió de esa enfermedad. Exacto. O sea que el poder de Jesús va mucho más allá de lo que nosotros podemos incluso imaginar. Pero bien, sabemos, como tú dices, que Jesús quiere limpiar ese pecado espiritual que hay en cada uno de nosotros. Y sabemos que Jesús lo quiere hacer incluso por ti. Ahora bien, en nuestros días todavía hay personas que son rechazadas. Este leproso era una persona rechazada por la sociedad. Giovanna, hay personas en la actualidad que son rechazadas por la sociedad. ¿Conoces personas rechazadas? Y más allá, ¿cómo podemos nosotros, tal vez tomando el ejemplo de Jesús, acercarnos a ellos o los rechazamos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Hoy en día tenemos muchas cosas que rechazan a las personas. Hay mucho rechazo. Y nosotros podemos también, como Jesús, romper este paradigma. Ahorita me acabo de acordar de una historia donde una persona oró a Dios y le dijo, Señor, ayúdame para poder ir a impartir tu verdad. Y el Señor le mostró que debía ir a un lugar donde en este lugar justamente era donde había muchas personas con lepra. Y él no quiso. Al principio él fue, pero se mantenía como dentro del hogar donde él había llegado. No salía para no contaminarse. Hasta que un momento él se dio cuenta y dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Tengo que salir y predicar de tu verdad. Exacto. Y entonces él fue y empezó a ayudar a las personas. Se dio cuenta que así las personas sí realmente lo escuchaban, porque él estaba compartiendo con ellos y no se escondía luego de esto que él les predicaba. Y entonces él comenzó a estar con ellos, inclusive les ayudaba, les limpiaba sus llagas y estaba allí. Esta persona no tuvo la misma suerte que Jesús de no contaminarse. Él sí se contaminó y murió luego un tiempo después de lepra. Pero cuando él estuvo con vida, le demostró a ellos que no importaba lo que ellos tuvieran, no importaba su lepra, él igual los iba a amar, él igual les iba a mostrar ese cariño que Jesús en un principio les dio como ejemplo. Y de esta manera, como él, nosotros podemos romper estos paradigmas. No importando que tenga la persona, sino demostrarle todo ese amor que Jesús nos imparte a nosotros también. Sí, y tal vez en la actualidad no nos encontremos con personas con lepra, ¿verdad? Pero sí con otro tipo de personas que igual tienen una necesidad. Y quizás muchos nos van a criticar y nos van a decir, pero ¿cómo tú puedes hablar con esa persona? ¿Por qué le diriges tu palabra o tu atención? Pero así como tú dices, si nosotros tomamos ese ejemplo de servicio, es precisamente eso lo que Jesús quiere. El mismo Jesús dijo, ¿verdad?, que Él venía para servir. Entonces, si nosotros tomamos ese ejemplo, nosotros también vamos a ser felices. Yo imagino que el hombre de la historia que estás comentando se sintió feliz de haber contribuido, ¿verdad?, de haber hecho algo por las demás personas. Exacto. No importa cómo terminó, sino que lo que vivió realmente fue una entrega total a las personas que lo rodeaban. Entonces, ¿verdad?, siempre podemos dejar de lado el paradigma o los estigmas que rodean ciertas situaciones o personas y dedicarnos a cumplir la obra de Dios. Más adelante en la historia en la lección hay una historia muy interesante, y es la historia del centurión romano, un hombre que también demostró que tenía una fe inmensa al presentarse delante de Jesús. Erika nos va a comentar un poco más acerca de esta historia. Cintia y amigos, Mateo 8, 6 al 10 dice que el centurión romano le dijo a Jesús, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados.
Solo tengo que decir vaya y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en toda Israel. Un centurión era un oficial del ejército romano que normalmente supervisaba de 80 a 100 soldados. Debido a que un soldado romano servía en el ejército durante 2 décadas, no se le permitía tener una familia legal. Es probable que considerara a su siervo como miembro de su familia. Por otra parte, los judíos no soportaban a los gentiles, por lo que el centurión pensó que Jesús no iría a su casa. Pero su fe iba más allá. Jesús quedó asombrado por esa fe. Interesante es notar que el centurión romano ya había escuchado de Jesús y es por eso que se acerca a Jesús a pedir por su siervo. Pero también nos llama la atención que él le dice que si Jesús tan solo lo ordena, ya su siervo quedaría totalmente sano. Es decir, que tenía una fe realmente increíble al decirle esto a Jesús. Por otro lado, el centurión también conocía las leyes judías que él sabía que los judíos realmente no se llevaban bien con los romanos, muchísimo menos con los centuriones. Entonces, él sabía que había tal vez un cierto tipo de rechazo de los judíos hacia él, que tal vez Jesús lo iba a rechazar. Pero Jesús se sorprende cuando él le dice: tan solo con que tú lo digas, ya mi siervo sanará. Giovanna, tal vez muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, ¿no? Pero cuando caemos en cuenta de lo que está sucediendo aquí, nos damos cuenta que el centurión romano va delante de Jesús y cree en Jesús, y luego es que él ve el milagro al regresar a su casa, ¿no? Al ver a su siervo. Ahora bien, nosotros debemos ver para creer o creer para ver. ¿Tú qué opinas? Aquí vemos cómo se manifiesta la fe. Porque nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Obviamente hay una muestra de fe del centurión cuando él le dice: ¿sabes qué? No llegues a mi casa, solamente di las palabras y mi siervo será sano. Así, ahí vemos fe en el centurión. También vemos con el paradigma, seguimos con los paradigmas de que el rechazo de las demás personas para con él. Porque se nos menciona que luego de los leprosos, los rechazados siguientes eran los centuriones, eran los romanos. Entonces él de repente, como habías mencionado, sentiría como que, bueno, no querrá ir hasta mi casa y esto. Exacto. Sin embargo, Jesús le dijo: no importa, yo voy. Pero él le dijo: no, solo di, porque así, si tú dices que él va a ser sano, él lo será. Porque yo, siendo centurión, le digo a mis siervos: ve y va. Entonces, de la misma manera, tú solamente di que se sane y él se va a sanar. Él entendía la autoridad que tenía Jesús, o sea, sabía de su poder y de su autoridad para sanar, así no estuviese allí presente. Y esto nos hace pensar en lo que es la fe, ¿no? Que no necesitamos nosotros ver las cosas para tener fe en eso, ¿verdad? Sino que con nosotros creer que eso va a suceder, realmente sucede. Y es lo que nos demuestra este centurión. Ahora, Giovanna, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esa fe crezca? Nosotros cuando hablamos de fe, obviamente tenemos que hablar de confianza. ¿Y confiar en quién? Obviamente en Dios. ¿Y dónde podemos aprender a confiar en Dios? En su Biblia. Y mientras nosotros estamos entablando una conversación con el Señor, nosotros oramos a Dios, leemos su palabra, y es allí donde va aumentando nuestra fe, porque nos aferramos a esas promesas que están en su palabra, y entonces decimos: Señor, ayúdame, yo voy a confiar, voy a tener fe en que eso va a suceder. Y allí comienza a crecer nuestra fe, comenzamos a cultivarla y entonces va creciendo. Sí, ¿verdad? Hay un versículo de la Biblia que dice que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra de Dios. Menos mal que el versículo nos aclara qué es lo que debemos oír como tal. Y yo sé que este centurión había escuchado acerca de Jesús, conocía que Jesús estaba cerca, y por eso es que se atreve a tener esa fe de decirle: no, tan solo tú dilo y eso va a suceder. Vemos más adelante en esta lección unos endemoniados. Eran otros rechazados sociales, ¿no? Porque que una persona, decían que tenían una fuerza extraordinaria y eran rechazados por las personas que vivían en ese lugar. Erika nos va a comentar un poco más acerca de esta historia y de qué fue lo que hizo Jesús para ayudarlos. El relato
Está en Mateo 8, 28 al 32 y dice: Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres estaban poseídos por demonios, salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios le suplicaron: Si no echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Los demonios, que se identificaban como Legión, sabían que la pérdida de los cerdos molestaría a los residentes, y esto les llevaría a pedir que Jesús abandonara aquel lugar. Y eso fue precisamente lo que sucedió. No obstante, también ocurrió algo más. Los hombres sanados evangelizaron a Decápolis. Indudablemente, los planes de Jesús siempre serán los mejores. En la primera parte de esta sección que vamos a tratar, donde hablamos acerca de los demonios y los cerdos, dice que los discípulos estaban en una barca, estaban en medio del mar y comenzó una tormenta y ellos comenzaron a asustarse. Sin embargo, les pregunta Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Los discípulos quedaron asombrados porque Jesús habló directamente y la tormenta se paralizó. Y entonces decían ellos: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Qué importante y bonito, ¿verdad, Giovanna? Ver tan directamente el poder de Jesús, incluso en medio de las tormentas. Ahora bien, Giovanna, ya los discípulos habían visto los milagros de Jesús, milagros anteriores. Ellos sabían que Jesús podía tener cualquier tipo de situación bajo control. ¿Por qué crees tú que ellos tuvieron miedo en este momento? ¿Y en qué sentido muchas veces nosotros podemos tener miedo sabiendo que tenemos a Jesús a nuestro lado? Es inevitable como personas preocuparnos cuando se nos presenta alguna circunstancia en la vida. Y nosotros tal vez colocamos la barrera y nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado, entonces tenemos miedo. Y es humano sentirse así. Y en este momento ellos están en una tormenta y sienten que se van a ahogar, que se va a destruir la barca. Y entonces, Señor, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo durmiendo mientras nosotros nos estamos aquí casi ahogando? Y entonces el Señor le dice 2 palabras a las tormentas y ya, se detiene. Entonces ellos como que, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios puede controlar la naturaleza. Él la creó. Y le puede decir a los vientos: cálmate, y se calma, como pasó en ese momento. Sí, sí. Vemos entonces que Jesús quería mostrarles tal vez su poder, ¿no? Y muchas veces algunos de nosotros podemos tener miedo, como tú dices, pero lo importante es que nos demos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Exacto. Porque finalmente los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba ahí con ellos y que Jesús era el que estaba haciendo ese milagro. Tal vez hemos visto en nuestra vida a Jesús en una u otra parte, pero cuando lo vemos en un problema que no nos había sucedido antes, como les pasó a los discípulos, a veces ellos dijeron: bueno, esta es la primera vez que tenemos una tormenta, no sabemos qué hacer. Exacto. Pero confiaron igual luego viendo lo que Jesús hacía. Ahí viene la parte que no tanto Jesús le quería mostrar su poder, sino que confiaran en Él, que mientras ellos estuvieran con Él nada malo les iba a acontecer. O sea, así que eso era lo que Jesús quería mostrarle, no lo maravilloso que Él hizo, que fue maravilloso, sino que tranquilos, cálmense, están conmigo, mientras estén conmigo, nada malo va a ocurrir. Así es. Ahora que comentas eso, nada malo va a ocurrir, vemos que también en otro episodio vemos a Jesús enfrentados a unos endemoniados, ¿no? Y vemos el poder de Jesús. Erika ya nos comentó un poco acerca del poder de Jesús incluso sobre los demonios. Pero las personas de ese lugar llegaron a decirle a Jesús: déjanos solos, vete, o sea, no te queremos más acá. ¿Por qué crees que sucedió este tipo de cosas que le dijeron a Jesús: no, mira, mejor vete? O sea, rechazaron a Jesús. Cuando ellos se bajan de la barca y llegan a este lugar, hay unos endemoniados que se acercan a Jesús y le dicen: ¿qué haces aquí? Porque ¿qué tienes en contra de nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos lo reconocen como Hijo de Dios. Dice: porque vienes a juzgarnos antes de tiempo. Y entonces
En ese momento, ellos le piden a Jesús que lo dejaran ir a unos cerdos que estaban allí, y Jesús le dice, ok, ve, y estos cerdos se van al despeñadero y se ahogan en el mar. ¿Qué pasa? Estas personas vivían tal vez económicamente, era la manera de ellos recibir dinero para su sustento. Entonces, ¿por qué las personas los rechazan? Porque, cónchale, nos quitaste de lo que vivimos. Entonces, era una manera de decir como que, aléjate de mí. O sea, vete, nos estás causando daño. Pero ellos solo veían su bien propio, su lucro personal. Ellos no vieron la maravilla que hizo Jesús con este chico que estaba endemoniado, que lo libró de estos demonios. Que cuando ellos llegan, ven al muchacho que estaba antes sin ropa, horrible, lo ven sentado a los pies de Jesús, tranquilo, en su sano juicio, y ellos se espantan. O sea, para ellos era normal verlo endemoniado, pero cuando lo ven así, ellos dicen, bueno, ¿y quién es este? Que tiene el poder de librar a uno de los demonios. Sí, como tú comentas, él, aunque era un endemoniado, ¿verdad? Y sabemos que siempre hay un rechazo hacia este tipo de personas que están poseídas por el demonio. Ellos ya se habían como acostumbrado, ¿no? A convivir o a estar dentro de un mismo lugar con este joven. Pero vemos cómo Jesús cambia la vida de este muchacho, que más adelante se nos dice, Mateo lo comenta, que el muchacho llegaba a predicar. O sea, estos endemoniados llegaron a dar testimonio de su fe, porque cuando Jesús toca a una persona, lo que hace es cambiarla por completo. Claro, vemos que estas personas en este momento, cuando le dicen a Jesús, déjanos solos, tal vez no quisieron sentir esa transformación en ese momento. Pero vemos que Jesús está siempre dispuesto a cambiarnos completamente. Me parece que también es una de las cosas hermosas que quiere hacer Dios por cada uno de nosotros. Bien, pero Giovanna, llevándolo tal vez un poquito más a la vida diaria, ¿en qué formas nosotros a veces le decimos a Jesús, como este grupo de personas, aléjate de nosotros o déjanos tranquilos? Porque Jesús quiere venir a cambiar la rutina, quiere venir a cambiar las cosas que nosotros pensamos que están bien o que el mundo nos dice que está bien, pero que con respecto a la ley de Dios no son buenas. ¿Cómo entonces nosotros en algunas formas crees tú que le decimos a Jesús, aléjate de nosotros? Nosotros alejamos a Jesús cuando en alguna circunstancia de nuestras vidas nos llega un problema y nosotros por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, entonces decimos, bueno, voy a ver cómo resuelvo, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y en ningún momento le pedimos, Señor, ayúdame a soportar esta prueba. Entonces ahí le estamos diciendo al Señor, ya va, espérate, yo primero busco las maneras, veo como mis fuerzas, cómo puedo solucionar. Cuando no pueda, entonces sí, ayúdame. Entonces ahí estamos poniendo una barrera entre Dios y nosotros. De esa manera nosotros lo apartamos y lo rechazamos. Le decimos, ahorita no. Cuando yo vea que ya no puedo más, entonces ahí sí, por favor ayúdame. Entonces, tenemos que tener cuidado, sí, ¿no? Sí, tenemos que ser cuidadosos con esto. Sí, no caer también en esto que muchas veces criticamos que hicieron los moradores de esta ciudad, pero que nosotros podemos incluso hacer. Bien, Erika nos va a comentar de qué se trata el versículo de memoria de esta semana. El texto de memoria está en Mateo 9:5 y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Mateo 9 comienza relatando que un grupo de amigos llevó a un paralítico frente a Jesús. Este le dice que se anime porque sus pecados le son perdonados. Mientras tanto, los líderes comenzaron a preguntarse cómo se atrevía a decir esto. Y como Jesús conocía su corazón, les pregunta, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanarlos físicamente? Luego le dijo que tomara su camilla y fuera a su casa. Jesús aquí estaba demostrando su poder sobre el pecado. Jesús conocía al paralítico. Antes que él poder caminar, lo que necesitaba era una restauración espiritual. Y es por eso que Jesús primero le dice que sus pecados le son perdonados. Al él escuchar estas palabras, recibe entonces la sanidad principal que necesitaba. Giovanna, ¿qué es más fácil o qué es más importante para Jesús? ¿Restaurarnos de todos nuestros pecados, perdonar nuestros pecados o darnos sanidad física? Obviamente,
perdonar nuestros pecados. Era más fácil eso. Porque nosotros podemos tener cualquier cosa física, cualquier cosa. Pero cuando estamos mal por dentro, ya todo lo demás está mal. Empieza a empeorarse. Si nosotros tenemos mal mentalmente, entonces ya lo demás empieza a desfallecer. Y se refleja, ¿no? Y se refleja en el cuerpo. Es lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas, que ya está en la mente, el resto no funciona. Entonces era más fácil decirle, mira, tus pecados son perdonados, tranquilo, no pasa nada. Te voy a restaurar por dentro, donde realmente lo necesitas. Ya el resto está bien. O sea, ya el resto, ya como que bueno, ya, listo. O sea, perdonaste mis pecados. Y eso es lo que él le menciona a Jesús. O sea, que es más fácil decirle, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Y ahí, en la parte siguiente podemos ver cómo Jesús les muestra el papel fundamental que tienen sus amigos. Porque él era paralítico. Él no llegó por sí mismo. Sus amigos fueron los que lo llevaron hasta allá. Y Jesús le comenta en Mateo 9, versículo 2, le dice, ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús, le dijo, la fe de ellos te ha sanado, ten ánimo. Entonces, vemos como que la fe de sus amigos, mira, tus amigos te trajeron, ten ánimo, sé salvo. Entonces es algo fundamental de que nosotros, ¿cómo podemos influir en nuestro hermano tal vez que está afligido, está mal, pasando por problemas, situaciones en su vida espiritualmente? Y cuando nosotros lo ayudamos, le damos esa mano amiga, entonces el Señor los puede ayudar por nuestro camino, pues. O sea, mediante nosotros podemos ser un camino para que Él pueda ser sano. Es decir, que nosotros podemos interceder por otros, tanto por su sanidad física como por su sanidad espiritual, ¿no? Exacto. Porque Jesús primero resolvió una necesidad espiritual que estaba en este paralítico y luego también resolvió su necesidad física como tal. Y también le demostró a los líderes religiosos que se encontraban en ese momento, que comenzaron a pensar, no, bueno, ¿y este quién se cree para decirle que tus pecados te son perdonados, no? Él también le estaba demostrando que él era el Mesías, algo que ellos no querían reconocer hasta el momento. Ya el pueblo lo había reconocido, los amigos de este paralítico lo habían reconocido como Salvador, pero a veces los líderes religiosos o las personas que más saben se resisten un poco al toque de Jesús, al cambio de Jesús. Exacto. También esto es algo que nosotros debemos cuidarnos, ¿no? De saber mucho y no saber reconocer si tenemos a Jesús en medio nuestro y ver realmente su autoridad. Bien, más adelante también me llama la atención que nosotros podemos llegar a pensar, bueno, este paralítico resolvió su problema también físico y pudo andar, porque Jesús le dijo que podía andar y él lo hizo. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces nuestra fe se ve, digamos, comprometida? Nosotros pedimos, oramos y vemos que el milagro que estamos esperando no está sucediendo. Hay personas que dicen es falta de fe, hay otras que dicen otro tipo de cosas. ¿Qué opinas tú de cuando nosotros pedimos a Dios por algo y no termina sucediendo eso? De repente no era lo que necesitábamos, porque nosotros pedimos muchas cosas y no es lo que el Señor nos quiere ofrecer. Tal vez nos quiere ofrecer algo mejor que eso, pero nosotros no lo aceptamos. Nosotros nos aferramos a que quiero eso, y entonces el Señor nos dice, espera, tal vez esa no es la mejor opción que tienes. Y es por eso que no vemos que se nos da. Y tendemos a como debilitar nuestra fe, porque oye, Señor, estaba esperando que me dieras eso, pero no fue así. Entonces tenemos que pensar un poco, recapacitar y pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. De esa manera, entonces el Señor nos muestra realmente hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y entonces no imponerle al Señor, necesito esto. Exacto. Y te pido por esto. Y si no me lo das, entonces flaquea mi fe. No. Tenemos que, al contrario, decir, Señor, ayúdame a ver qué es lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad en mí. Conforme a tú digas, entonces haré. Sí, yo creo que eso es a veces lo más difícil, permitir que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Exacto. Porque Dios quiere hacer su voluntad y nosotros somos los que nos resistimos, ¿verdad? Pero sin duda,
Tener fe es lo más importante, tener fe en Jesús, que no importa que este cuerpo físico que tenemos en esta tierra pueda tener dificultades, enfermedades o algún tipo de cosa. Nosotros confiamos, ¿verdad?, que cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él va a hacer una transformación plena en nosotros y este cuerpo con enfermedades, dolores y todo lo que sufrimos va a dejar de existir y tendremos entonces un cuerpo totalmente perfecto y renovado. Y esa puede ser nuestra esperanza el día de hoy. Pero bien, Giovanna, ya en la última parte de la lección de esta semana, que se titula Deja que los muertos entierren a sus muertos, dos personas se acercan a Jesús y le comentan que lo quieren seguir. Pero me llama la atención que una de ellas le dice, bueno, yo no te puedo seguir en este mismo instante porque tengo que ir a enterrar a mis padres y entonces luego podré seguirte. La lección nos comenta que no se sabía exactamente si su papá estaba enfermo o no, si realmente estaba en el lecho de muerte y por eso le pide esto a Jesús, o si estaba nada más enfermo, pero todavía tenía algún tiempo más de vida. El punto es que Jesús le dice, sígueme ahora, no lo dejes para después. Exacto. Pero nosotros lo podemos llevar tal vez a un punto de vista más personal, más directo, cuando muchas veces ponemos ciertas cosas por encima de Dios. ¿Puede esto llegar a pasarnos? La pregunta que te tengo es, ¿cómo podemos nosotros ser cuidadosos e impedir que ciertas creencias o prácticas religiosas también en ese sentido se interpongan en el camino de lo que es realmente importante delante de Dios? Aquí vemos la historia de dos hombres que le dicen, Señor, te queremos seguir. Pero Jesús le dice a uno de ellos, deja todo y sígueme. No quiere decir que el hecho de que nosotros cuando sigamos a Jesús es que nos vamos a quedar sin bienes materiales, no, pero la cuestión es que tenemos que estar dispuestos a tal vez quedar sin nada por causa de Jesús. El segundo caso es el de este hombre que le dice, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame enterrar a mi padre, déjame arreglar las situaciones con mi familia y entonces allí es que te voy a seguir. El Señor simplemente nos dice, deja todo y sígueme. Ahí es donde Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ahí claramente el Señor nos está diciendo, no importa qué acontezca, aunque haya sido palabras fuertes, Él le dice después, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él les está diciendo más que todo es, concéntrate en mí. Ya lo demás tendrá solución. ¿Sí? No esperes solucionar las cosas de tu vida, de tu día a día, tener una condición perfecta para entonces ir a buscar. Ahora sí, soy perfecto y voy a buscar a Dios. Entonces, ¿de qué sirve? Señor, Exacto. Busca a los que no son perfectos. Porque si tú puedes hacerte perfecto por ti mismo, ¿para qué necesitas a Jesús? Exactamente. Entonces, nosotros debemos reconocer que necesitamos de Jesús porque somos pecadores, porque no podemos por nuestras propias fuerzas, y es allí donde el Señor va a obrar en nosotros entonces. O sea, tenemos que darle el primer lugar. El primer lugar. No esperemos a tener tantas cosas para que entonces allí sea que vayamos a Jesús. Sino ir a Jesús ahora, Exacto. En este preciso instante. Y no dejarnos llevar por las prácticas que tenemos o las costumbres que tenemos y ponerlas por encima de Jesús. La familia, el trabajo, las amistades, incluso las iglesias no tienen que estar por encima de Jesús. Jesús tiene que ser lo primero, lo mejor y lo más importante en nuestra vida. Y eso es lo que queremos decirles el día de hoy. Reflexiona en esto. ¿Es Jesús para ti lo más importante en este momento? Pues si no lo es, te invitamos a que puedas hacer un pacto a partir de hoy y dejar que Jesús sea el centro de tu vida. Reconocerlo como un Dios salvador, como un Dios sustentador y como un Dios que quiere librarte también de tus pecados. Y allí donde están, Giovanna, los voy a invitar a que tengamos una oración para finalizar. Oremos. Querido Dios, en este momento queremos hacer un pacto de amor contigo, Señor. Queremos entregarte todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, las dificultades, quizás las enfermedades, lo que podamos estar sintiendo, nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte que tú nos transformes completamente, así como hiciste con los personajes de la lección de escuela sabática de esta semana, Señor. Que pueda haber en nosotros una transformación plena, que pueda haber en nosotros esa confianza, Señor, que tuvo el centurión romano en tu palabra, en ti. Y no solo eso, Señor, sino que a partir de hoy decidamos poner las cosas a un lado y que tú seas lo primero y lo más importante en nuestra vida, Señor. Nos quedamos con esta confianza en que tú vas a poner eso en nuestros corazones. Te lo pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.